Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Exactamente, lo que haces y escuchas te define. En fin, lo que escuchamos también, evidentemente. Bueno, con el segundo tema de la mañana. Vamos a hablar con Omar López. Ya hace justamente, yo creo que un año que hablamos con él. Ahora es exdiputado, en aquel momento era diputado del Partido Socialista en el consistorio de Canarias. Y hablamos del Día del Orgullo. El Día del Orgullo que ahora, que va a ser el día 28, nos vamos a adelantar un poco. Y vamos a ver cómo, yo recuerdo lo que él hablaba, lo que nos comentaba aquel día, y hablamos también acerca de la ley trans canaria y tal, y cómo ha ido cambiando la cosa, o no. Vamos a ver cómo lo ve él. Omar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Digo que hace un año que te... Dime. No, que quería agradecerte, Javier, que te hayas acordado de mí para volver a entrar en tu programa y encantadísimo de estar con ustedes. Gracias, Omar, gracias. Me parecía muy interesante porque lo hablamos el año pasado, valoramos desde aquí todo el tema de la ley trans en el Parlamento de Canarias, aquel avance total, incluso dentro a nivel nacional. Y bueno, es importante porque tenemos un buen punto para comparar cómo ha ido evolucionando este año, digamos, en general, en todo el colectivo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Omar? Bien, hace ya 2 años que se aprobó la ley trans y que entraba en vigor. Justo fue el día 7 de julio del 2021, el día que entró en vigor. Desde aquel momento se ha trabajado ya también por parte del gobierno en el desarrollo reglamentario, que tenemos que tener claro, porque mucha gente a lo mejor desconoce cómo funciona el poder legislativo, pero una vez que la ley se aprueba, luego tiene que ser el gobierno quien la desarrolle, y muchas veces se aprueban leyes que no terminan desarrollándose reglamentariamente y es como si no entrase en vigor, queda como en papel mojado. El gobierno ha estado muy comprometido con el desarrollo de esta ley y aunque no se ha culminado todo este proceso porque son... Perdona, Omar, perdona, porque yo creo que es importante que te interrumpa aquí. Me estás diciendo que hay leyes que se aprueban, ¿no? Pero que después a la hora de... O sea, se aprueban, pero eso no quiere decir que se apliquen. Un caso muy concreto y que se ha puesto de actualidad esta semana en la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid es la ley trans de Madrid. Fue de las primeras leyes de trans que se aprobaron en España, leyes autonómicas, y en ese momento fue una ley muy vanguardista que nos sirvió a nosotros en Canarias como proyecto base del que partir cuando aprobamos hace 2 años la ley canaria. Pero el gobierno de Madrid, que aunque en aquel momento que estaba presidido por Cristina Cifuentes, apoyó al Partido Popular la aprobación de esa ley, si no hubiese sido imposible, porque el Partido Popular lleva gobernando muchísimo tiempo en la Comunidad de Madrid, desde ese momento, desde el año 2016, no ha desarrollado la ley. Entonces esa ley, en casi que su amplitud completa, no se ha podido poner en marcha. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en su discurso de investidura esta semana que la va a derogar, es decir, va a derogar una ley que su partido y su gobierno no ha sido capaz de poner en práctica. Y al final nos quedamos con el titular de que se va a derogar la ley y con lo que ello conlleva, pero es una ley que su gobierno ha querido que entre en vigor. Es decir, necesitamos no solo que el Parlamento la apruebe, sino que luego el gobierno esté comprometido con eso y la pueda desarrollar. Y en Canarias, sí es cierto que el gobierno al que ya le quedan muy pocos días, ha estado muy comprometido con los derechos de las personas LGTBI, en este caso concretamente con el derecho de las personas trans, y aunque no se ha finalizado todo el proceso del desarrollo reglamentario, sí es verdad que se han dado grandes avances, y espero que el gobierno que entre resultante después de la formación del Parlamento que se constituye esta semana, pues continúe con ese compromiso y que Canarias siga siendo un referente en cuanto a los derechos de las personas trans. Omar, yo no sé si coincides conmigo o no, pero en fin, si uno analiza las noticias, lo que vemos diariamente a nivel nacional, etcétera y tal, bajo mi punto de vista se está retrocediendo, pero total, ¿no? O por lo menos, no sé si es cierto o no es cierto, o se vierten a los medios que interesa o no, pero a mí me parece que el tema va para atrás, no va
no se está, digamos, sino más bien la guerra va un poco para erosionar el tema, ¿no? Sí, justo ayer salía la campaña del Ministerio de Igualdad por el Día del Orgullo, que es el 28 de junio, y era un spot que hablaba de una señora que estaba como hablando con su hermano, que estaba fallecido, y le decía qué feliz serías en esta España que estamos hoy. Y yo creo que en este momento todavía podemos hacer ese tipo de comentarios y decir cómo hemos avanzado. Pero es cierto que si nos descuidamos, y ahora que estamos en pre-campaña y sabemos que lo que nos estamos jugando para el 23 de julio es algo más que un cambio de gobierno o la continuidad del actual, creo que tenemos que poner estas cosas en valor. Se han dado muchísimos avances en las 2 últimas décadas, pero parece que esos avances o se pueden estancar o se puede retroceder, porque estamos viendo cómo en los primeros días de la constitución de los gobiernos municipales o autonómicos, las primeras medidas que se toman, que sabemos que quienes hemos estado en política sabemos que las primeras medidas quieren marcar el camino que los gobiernos quieren seguir en los 4 años de mandato, han sido la retirada de banderas LGTBI, las retiradas de las concejalías de igualdad, las retiradas de las concejalías de diversidad o LGTBI, y lo engloban todo en familia. Y esto nos deja claro porque al final las familias que la derecha quiere vender no son las familias diversas por las que hemos estado luchando y por las que hemos dado muchísimos pasos en los últimos años, que ya se venía trabajando y luchando, personas anónimas durante muchísimas décadas en España, jugándose incluso sus vidas. Esas familias por las que ahora quieren luchar los gobiernos municipales autonómicos no son esas familias que nosotros soñamos y por las que hemos trabajado tanto. Entonces, creo que no nos podemos cegar en que tenemos ya todo conseguido, porque como decía Pedro Cerolo, los derechos también hay que seguir defendiéndolos y pelearlos, aunque se hayan conquistado, porque los podemos retroceder sin darnos cuenta. Yo creo que estamos en un momento clave. Yo que soy docente ahora me di cuenta cómo los alumnos piensan que todos los derechos que hemos conquistado están adquiridos y eso no se pierde, porque tenemos derecho a una educación pública, a una sanidad pública, tenemos derecho a casarnos con quien queramos, las personas trans tienen derecho a hacer la transición con todos los medios públicos a su alcance, pero esto se ha conseguido gracias a la lucha de muchísimas personas durante muchísimo tiempo y se puede perder. Entonces, tenemos que ser conscientes, y creo que es el mensaje que se tiene que trasladar, de que los derechos, igual que se consiguen, se pueden perder. Y nos jugamos demasiado, porque como hemos banalizado demasiado los discursos de odio, creo que nos estamos metiendo en la boca del lobo sin darnos cuenta. Y cuando nos demos cuenta, pues probablemente sea demasiado tarde. Entonces, por eso te agradecía también que me hayas llamado y que me des la oportunidad de transmitir desde mi humilde opinión y mi punto de vista este mensaje, porque creo que tenemos que reflexionar mucho con lo que estamos consiguiendo o con lo que hemos conseguido y lo que podemos perder si nos despistamos. Al final, Omar, yo creo que un poco deduciendo de lo que tú estás comentando, fíjate tú, es como cuando decimos se le dio todo hecho y no valoró nada, ¿no? En el fondo, esta historia es como otra, como cuando, no sé, el tema democrático, el tema de la libertad, un montón de temas que ya se dan por hecho que estaba. Y claro, quien luchó por eso y logró, y chupó cárcel y represión, etcétera, ¿no? Sabe lo que es, pero quien se la ha dado, ahí es donde está el fallo, yo creo, social de no saber transmitir esa historia. ¿O tú cómo lo ves? Sí, yo me puedo considerar, tengo 33 años, evidentemente yo he nacido en una España ya democrática, con muchísimos derechos adquiridos. Es verdad que he visto también cómo se han ido adquiriendo otros que cuando yo era pequeño pues no se tenían, pero igualmente soy consciente de lo que cuesta conquistar esos espacios para los que hace a lo mejor unos años ni teníamos lugar, ni nuestra opinión contaba, que fuimos marginados. Y te digo, yo tengo 33 años y no he sufrido ni lo que pudieron sufrir muchos
de los que llegaron antes que yo a esta lucha, Claro. a igual que otras tantas luchas. Y por eso creo que es necesario transmitir eso, que los derechos se pueden perder. Nosotros en la legislatura que acaba de finalizar hemos hecho un trabajo importante, no solo mi grupo parlamentario, sino todos los grupos parlamentarios, porque la mayoría de proposiciones que se llevaban al Parlamento vinculadas a los derechos LGTBI salían por unanimidad. ¿Por qué? Porque la extrema derecha no estaba presente en el Parlamento y eso también hacía que no hubiese esta confrontación, que otros partidos por desmarcarse cambiasen su voto, y ayudó a conseguir numerosos derechos. La ley trans se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Probablemente eso en esta legislatura que comienza ahora sea muy difícil. Yo espero que los grupos parlamentarios que están representados en el Parlamento continúen con esa senda, lo decía en mi última intervención en el Parlamento, que continúen con esa senda de consenso y de unidad en aquellas materias como esta, que es necesario que todos los grupos parlamentarios remen en la misma dirección, pero es cierto que la extrema derecha ya ha entrado en el Parlamento de Canarias con 4 diputados y probablemente eso no ayude en nada a conseguir y a conquistar nuevos derechos, sino todo lo contrario, a que se cuestione todos los avances que hemos tenido en los últimos años en una comunidad autónoma que siempre ha sido referente por la conquista de derechos en materia de diversidad, derechos para las personas LGTBI, y concretamente en la última legislatura en derechos de las personas trans, que nos hemos convertido en un referente para toda España. Muchos oyentes quizás se estén preguntando ahora, como me estoy preguntando yo, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa? Porque el colectivo LGTBI está en la derecha, en la izquierda y en todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que el propio colectivo dentro del sector que sea, pues no defienda sus principios? Porque, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, yo qué sé, los votos, por ejemplo, en Chueca, en Madrid, que evidentemente es un barrio, en fin, donde hay muchísimo gente LGTB, y ha ganado el Partido Popular, por ejemplo. Sí, hoy mismo sale en la portada del Mundo el caso de 4 hombres que son cargos públicos del Partido Popular. Y yo creo que al final, evidentemente, yo soy de izquierdas y no lo puedo negar, entre otras cosas porque cuando yo era joven, o cuando tenía 15 años concretamente, sí. En España se aprobó la ley del matrimonio igualitario y la aprobó un gobierno socialista, y yo en aquel momento sufría bullying en el instituto casi a diario, y que un presidente del gobierno estuviera comprometido con aquello que a mí me estaba amargando tanto, que viera que se aprobaba una ley que me ponía a personas como yo, que me trataban como un perro verde, pero me daba cuenta de que al final yo no era un extraterrestre. Me ayudó tanto, me hizo sentirme arropado por un gobierno que evidentemente ni ellos sabían que yo existía, ni tenía pensamientos yo nunca de formar parte de un partido que gobernase con acción de gobierno, que pudiese cambiar la vida de la gente, que me hizo acercarme al Partido Socialista en aquel momento. Y desde entonces sigo defendiendo los principios y valores del partido, que en aquel momento a mí me hizo sentir parte de la sociedad. Lo que les decía antes, al final las nuevas generaciones piensan que todo esto está conquistado y que no ha habido una masa social identificada con ninguna ideología que haya estado detrás de estos avances, pero al final los derechos LGTBI en España se han conquistado siempre con gobiernos de izquierda, principalmente liderados por el Partido Socialista. Evidentemente la derecha siempre ha estado en contra de todos estos avances, pero luego son los primeros en utilizarlo, como estuvieron en contra del divorcio, estuvieron en contra del matrimonio igualitario, estuvieron en contra de la eutanasia, y son se benefician igual, porque los derechos son universales y la educación pública llega a todo el mundo, sea de derechas o de izquierdas, la sanidad pública llega a todo el mundo, sea de derechas o de izquierdas, el matrimonio igualitario llega a todo el mundo, sea de derechas o de izquierdas, porque si algo tienen
todos esos derechos que se han conquistado gracias a la acción de la izquierda en este país, es que llegan a todos, sin diferenciarte por tu ideología, por tu raza, por tu orientación sexual. Y yo creo que sí que tenemos que hacer pedagogía, ya no solo de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, sino sobre todo con la gente joven que no sabe lo que ha costado llegar hasta aquí, para que no olviden y no crean que esto está conquistado y que se pueden perder. Lo estamos viendo en numerosos países en Europa, cómo se retrocede porque llega la extrema derecha al poder, y en esos países la extrema derecha está aislada. Nosotros aquí tenemos a un Partido Popular que le da la mano a la extrema derecha y que la está metiendo en todos los en el poder legislativo y en el poder ejecutivo de numerosas comunidades autónomas. Lo tendremos más difícil todavía porque no le hemos hecho ese cordón sanitario que se le ha hecho en muchos países de Europa, y por eso el mensaje tiene que ser nítido. No podemos despistarnos pensando que el camino ha sido sencillo y que esto no hay manera de retroceder. Se puede retroceder en un segundo, lo estamos viendo en numerosos ayuntamientos, y a mí me quedaría muchísima pena que las generaciones que vienen detrás, que yo que tengo contacto con adolescentes a diario, veo que se trata la orientación sexual de cada uno con una naturalidad que ya me hubiese gustado que cuando yo estaba en el instituto fuese igual, que cualquier mínimo atisbo de bullying en un aula, salen todos en masa a defender a la persona a la que se le está haciendo esa marginación, y no como cuando yo estaba en el instituto, que venían todos a arrinconarte en una esquina. Omar, una cosa. ¿Tú crees entonces, eso es importantísimo, es decir, tú crees que, por ejemplo, vamos a suponer, es tu caso, ¿no? Tu caso. Hace 15 años tú antes empleaste la palabra amargando, ¿no? Empleaste la palabra amargando. Y tú estabas amargado, te amargabas la vida, ¿no? Te amargabas la vida, dicho por ti mismo, ¿no? ¿Tú crees que eso ahora mismo, ese modelo, si tú tuviese, vamos a trasladar lo mismo, ¿tú crees que ahora mismo los compañeros ya hay una reacción totalmente diferente a lo que estaba? Porque a veces también se dicen cosas de ahora, ¿no? Y dicen que los pibes vuelven otra vez a la misma historia y tal. Evidentemente, en la sociedad sigue quedando restos del machismo, restos de homofobia, restos de transfobia, restos de racismo. Eso es muy difícil cambiarlo de un día para otro. En un documental que vi hace unos meses, Jerónimo Saavedra decía que las leyes de por sí no cambian a la sociedad. Lo que cambia es el tiempo en el que se aplica esa ley. Evidentemente, la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario, la entrada en vigor de cualquier ley que se apruebe, no va a cambiar la sociedad de un día para otro. Pero evidentemente mis sobrinos que tienen 11 y 8 años ven con total naturalidad que dos personas del mismo sexo se casen. Evidentemente eso es posible ahora porque hace 18 años se aprobó una ley que lo permite. Entonces, hemos ido cambiando la sociedad poco a poco. Ellos ya no se plantean que eso sea lo excepcional y lo normal, entre comillas, sea el matrimonio heterosexual. Entonces... cuesta normalizarlo, cuesta normalizar las cosas. Cuesta normalizarlo, pero se normaliza porque hay gobiernos que dan pasos en pro de esa normalización. Entonces, si ahora llega una generación de gobiernos que lo que van a hacer es retroceder y quitarnos todos esos derechos adquiridos, que aunque muchas veces pensemos que no se puede, sí se puede retroceder, volveremos a plantearnos esas cosas como excepcionales y no como normales. Claro. Entonces, podrán volver a aparecer los discursos de odio. Hemos visto, el otro día salía los datos del Ministerio del Interior, ha subido en 137% los delitos de odio por LGTBI-fobia en el último año, 137%, es decir, están ampliándose a pasos agigantados porque le hemos comprado el discurso, lo hemos banalizado y hemos puesto a las feministas, a los colectivos LGTBI como el enemigo porque luchan por unas minorías que las hemos vendido como chiringuitos y es que lo que han conseguido los colectivos LGTBI, los colectivos feministas que siempre han ido de la mano por la sociedad en la que vivimos ahora mismo, no se lo vamos a poder devolver en la vida, porque han conseguido que podamos vivir en esa sociedad diversa y de libertad
de la libertad de verdad, no de la libertad de irte a tomar una cerveza a una cafetería, de la libertad de verdad, se lo debemos a esa lucha de personas anónimas, desinteresadas, que luego, quienes estamos en primera línea de política o hemos estado en primera línea, trasladamos a un parlamento que es donde se aprueban las leyes, pero esto es una lucha de cientos y cientos de personas silenciosas que han puesto su vida incluso, porque ahora ya no pasa, pero cuando se dieron las primeras manifestaciones del orgullo, donde la policía luego iba con las porras y terminaban muchas de esas personas en la cárcel incluso, lo hacían por luchar por esta sociedad en la que estamos hoy, y solo por la dignidad que se les debe a esas personas debemos de seguir luchando a día de hoy por no dar ni un paso atrás. Creo que se lo debemos. Total. Omar, se nos fue el tiempo, otro día te llamo y seguimos hablando del asunto. De todas maneras, sí me gustaría porque yo vi el vídeo este que estabas comentando antes, no sé cómo podríamos adelantar para que la gente pudiera ver ese vídeo. ¿Sabes la página o algo? Está en el vídeo, ¿te refieres al vídeo del... El que comentaste antes de la señora que le hablaba al hermano. Está en la página del Ministerio del Interior, en las redes sociales del Ministerio del Interior está, y si quieres yo también te lo puedo hacer llegar y vale. lo puedes compartir a través de las redes sociales del programa. Vale, ok. Sí, perfecto, porque me parece que está clarísimo el tema, ¿no? Sí, creo que es necesario. Sí, es necesario por eso visualizarlo y verlo. Bueno, pues nada, Omar, un saludo, un abrazo y hasta siempre. Muchísimas gracias a ti. Feliz fin de, chao. Igualmente. Chao.